Muy buenos días, querida audiencia de Radio Mapa. Mi nombre es Juan José Rivas y agradecemos que estén sintonizando el primer capítulo de Contrastes, Acción y Crítica para el Presente, programa de entrevistas que promueve el pensamiento crítico y la comprensión de los problemas hondos de la sociedad. El título de nuestra primera transmisión la hemos llamado Contradicciones globales y locales de la migración. La migración es uno de los temas que más ha alterado la realidad del Chile que conocimos, siendo uno de los fenómenos más significativos para nuestra convivencia y también dentro de la estructura social. De acuerdo con el censo 2024, un 9,9% de nuestros habitantes nacieron en otro país, de los cuales más de 330.000 personas se encuentran en situación irregular. La clase política, sobrepasada por la rapidez y complejidad del problema, da señales contradictorias al respecto. El gobierno de izquierda, que no hace tantos años defendía los derechos migrantes bajo la consigna "nadie es ilegal", hoy ha promovido y aprobado las leyes más duras contra la entrada irregular de extranjeros. La derecha, históricamente comprometida con la represión de la migración, si bien ha asumido con fuerza su habitual rol, recibe al mismo tiempo una gran cantidad de voto migrante, a la vez que sectores económicos como la agricultura piden políticas para facilitar la contratación de mano de obra extranjera. Este tipo de tensiones se ven en todo el mundo. Donald Trump en Estados Unidos ha implementado una nueva política de deportación masiva no exenta de errores y vejámenes a la dignidad básica de las personas, mientras que también recibe presiones de sus agricultores para poder contar con mano de obra barata. En Europa, a su vez, crímenes cometidos por migrantes árabes generan una conmoción tal que movilizan pasiones xenófobas siempre acechantes en la mentalidad europea, con manifestaciones callejeras incluidas. No hay duda de que la migración es uno de los temas que más inquietan a un mundo conflictivo y cambiante, puesto que tiene causas de fondo muy profundas que las élites políticas no quieren o no saben abordar. Así que seguirá siendo por varios años un fenómeno que inquieta el debate público. Es por esto que hemos decidido invitar al primer episodio de Contrastes a Cristiano Rego, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, investigador y consultor en políticas migratorias, donde ha estudiado casos como los de Haití, México, Chile, entre otros. Muy buenos días, Cristian. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al primer capítulo de Contrastes. Para empezar la conversación, ¿podrías contarnos un poco de tu investigación y trabajo más recientes? ¿En qué estás actualmente? Hace poco estuviste en la frontera mexicano-estadounidense. ¿Qué nos puedes contar de ello? Claro, buenos días Juan José, muchas gracias por la invitación. Agradecimientos también a todo el equipo de Contraste. Mira, hay varios elementos que nombraste en tu introducción que sin duda vamos a ir conversando porque hay varias cosas bien interesantes. A ver, respecto de mis investigaciones más recientes, bueno, yo viví en Haití durante 2 años, en el año 2013-2014. Podemos decir que previo a la llegada ya con mayor notoriedad de la migración haitiana a Chile. Momento en que la migración haitiana estaba teniendo su tránsito por Brasil prácticamente. Y luego al llegar a Chile, el año 2000, fines de 2014, trabajé en el INE y en extranjería. Y desde extranjería, claro, ahí pude estar mucho más empapado de la política migratoria, digamos, del Estado de Chile, y en relación con una situación, una realidad que se estaba dando desde el año 2015, que es este incremento de la migración específicamente haitiana. Y de ahí yo empiezo a estudiar sobre migración haitiana, un poco motivado por mi experiencia en Haití y también motivado por esta idea, digamos, esta hipótesis de que algo iba a ocurrir con esta migración haitiana en Chile. No tenía muy claro qué, pero comencé a estudiarla ya, digamos, desde el magíster que hice en ese tiempo hasta ahora, hasta el doctorado, durante ya casi, no, hace 10 años ya, en sus diferentes facetas. Y específicamente, en el caso del doctorado, lo que respecta a su identidad religiosa, o sea, cómo se dan las transiciones religiosas en la diáspora, en el caso de la migración haitiana, considerando que
que en Haití existe una matriz religiosa que se compone de dos grandes componentes, que es un componente judeo-cristiano y un componente derivado del vudú. Eso en general es lo que respecta a la migración haitiana. Y bueno, como decías, cuando estuve en México, la última parte de mi estancia en México, yo estuve en México, me fui hace 5 años y volví hace como 2 meses, me fui al norte, a la frontera norte, a la frontera a Ciudad Juárez y a Tijuana, que son dos de los tres grandes pasos que existen en el norte de México. Y ahí, claro, la situación es diferente. También me encontré con muchas personas haitianas que estaban intentando cruzar a Estados Unidos, o bien que se quedaron ya en Tijuana o en Ciudad Juárez ante las políticas restrictivas de Estados Unidos, pero que es un territorio que obedece a otras dinámicas de violencia relacionadas claramente con el crimen organizado y con otras problemáticas que hay también que da cuenta de un montón de desplazados internos también. Muchos migrantes mexicanos llegan a la frontera. Así que eso en general, y ahí vamos conversando cada uno más en detalle después. Sí, bueno, mencionaste hartos temas que pueden ser contingentes respecto, bueno, tanto a Chile como a la problemática migratoria global, digamos. Digamos, como para seguir en el ámbito más amplio, ¿tú cuál crees que serían como los temas como más candentes, digamos, bueno, yo puse algo en mi pequeña introducción de la migración actualmente? ¿Qué es lo que, digamos, dónde están los principales focos de preocupación que tú estás viendo o que de repente organismos internacionales están viendo? ¿Cuáles son así como los grandes problemas derivados de los fenómenos migratorios hoy en día? A ver, yo creo que hay uno que es algo que bueno, se ha ido arrastrando durante años, que es la criminalización del migrante pobre, digamos. ¿Ya? O sea, en migratología, como se dice en México, se habla mucho de los flujos sur-norte, y que básicamente es una criminalización de los flujos que van desde el sur hacia el norte. ¿Ya? Criminalización desde las potencias del primer mundo, del norte global. Y eso se puede ver se puede escuchar en los discursos de Trump, en los discursos de incluso de gobiernos progresistas de Latinoamérica, de gobiernos en Europa, y también por parte de la sociedad civil, esta criminalización de un tipo de migrante. Claro, como dato, yo cuando estuve en Ciudad Juárez, estaba en la frontera y la gente que trabajaba con migrantes me decía, mira, acá los migrantes los secuestran, pero tú no te preocupes porque tú eres extranjero. Entonces, esta dicotomía entre migrantes y extranjeros, hoy en día, no solamente es discursiva, sino que más bien se puede observar en la práctica a través de medidas punitivas, sobre todo por parte de los estados. Diría que ese es un gran tema. El segundo gran tema, creo yo, un problema del derecho internacional, que es el no poder distinguir entre migrantes laborales y refugiados. ¿Ya? Hay una protección especial para las personas refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas que migran como migrantes laborales y el sistema internacional de protección humanitaria no los reconoce como tal. ¿Ya? Ahí hay un tema de recursos y un tema también de políticas que también incide harto. Un tercer tema, y que obedece más acá al caso de México, Centroamérica, pero también un poco a Europa, el tema del crecimiento de la industria migratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es con mucha más fuerza las redes criminales están siendo parte del fenómeno migratorio. ¿Ya? Eso representa un tema bien candente por el alto riesgo que supone. Ahí, además, perdón que te interrumpa Sí. ahí, respecto a ese tema, o sea, acá en Chile se habla harto del tema de los famosos coyotes, digamos, que vienen desde Bolivia a Colchane, pasando migrantes. ¿Te refieres principalmente a ese tipo de industria o hay algo más grande, así como de trata de personas? ¿Cuáles son como los niveles, digamos, de esa industria? ¿Cuáles son los principales como negocios, digamos, que tiene? Ajá. Mira, los niveles son claramente muy diferentes de los que se observan en Chile, en Centroamérica y con mayor razón en México, en el norte de México. A ver, el tema de los coyotes, que en el norte de México se llaman los polleros, es un tema bien, digamos, ambiguo, porque si bien es cierto, existen algunos polleros que sí, entre comillas, ayudan a las personas migrantes,
porque les facilitan el paso a cambio de un pago. Están lo que se llaman los polleros apócrifos, ya que son falsos polleros, que son los que se meten dentro de los albergues donde están los migrantes, les dan información falsa. Entonces ahí está el problema, ¿ya? Y estos polleros apócrifos muchas veces, que forman parte del crimen organizado, los dejan tirados en el desierto o los exponen al mismo crimen organizado entregándolo. Y ahí ocurre otro fenómeno, que es un fenómeno que en Chile no se está dando, que es el fenómeno del secuestro en la frontera, o el secuestro en el aeropuerto. Entonces, cuando yo hablo de industria, hablo de todo un aparato con mecanismos que constituyen esta industria. Por ejemplo, están en Juárez se habla de los coyodidis, ¿ya? Que son choferes de esta aplicación Didi, que forman parte del crimen y que van a buscar a migrantes al aeropuerto, migrantes que ya conocen conocen información previa de que tienen familiares en Estados Unidos. Entonces los secuestran. Los secuestran y a cambio de un dinero. Y ahí pasa una paradoja que quisiera mencionarla ahora, que es, una vez la escuché de un migrante en Tijuana en este caso, y me decía, lo que pasa que los que morimos, o sea, los migrantes que mueren son los buenos, ¿ya? Son los que no estuvieron dispuestos a cooperar con el narco, entregando información, y que los bajan, ¿ya? Entonces, todos quienes continúan ruta hacia el norte son aquellos que en algún momento estuvieron dispuestos a cooperar con el narco, dando dinero, entregando información, etcétera. Entonces, claro, yo diría que Chile, en comparación con lo que ocurre en México, hay, en términos de magnitud, es bien diferente. Claro, ya se entiende. Entiendo. Y alguno, o sea, porque, bueno, te interrumpí, no sé, ¿algún otro tema que querías como resaltar, digamos, dentro de los grandes temas migratorios hoy en día? Mira, yo creo que así en general, uno más, que es mucho más interesante cuando se ven estos temas a nivel del norte global o del sur global. Pero un tema general yo creo que es como la necesidad de reconocimiento por parte de los estados, sobre todo, de que los flujos migratorios no se pueden controlar, no se pueden frenar, ¿ya? Existe la necesidad imperiosa de reconocer que estos ocurren y van a seguir ocurriendo, y que desde el Estado se gestionan, ¿ya? Acá los Estados lo que tienen que hacer es gestionar los flujos migratorios, ¿ya? Si nosotros comprendemos a la migración como efecto de un orden global, y no de crisis espontánea, tenemos que entender de que esto ha venido ocurriendo desde hace tiempo y va a seguir ocurriendo, ¿ya? Y la intensidad es la que va cambiando. Eso yo creo que es un tema bien importante. Sí, pues eso es importante porque, claro, o sea, el tema como de hoy día en Chile, por lo menos tiendo a pensar de que el tema de la represión de la migración es un gran tema, y claro, los flujos siguen ocurriendo y finalmente hay como tú dices, quizás a la hora de simplemente optar por el camino represivo, digamos, se pierde de vista el hecho de que hay que gestionar el flujo, digamos, sino que simplemente eso se gestiona mediante la fuerza, y eso no permite la correcta gestión precisamente de los flujos, digamos. No sé cómo lo piensas tú. Da esa impresión, digamos. Sí, claro. O sea, en el fondo las medidas punitivas y todas las medidas represivas intentan contener un fenómeno que desborda la capacidad institucional o de las mismas policías, lo que estamos viendo en Los Ángeles. Yo tengo una amiga que vive en Los Ángeles y que siempre le estoy contando, algo que ya desapareció de los medios. Hay un fenómeno de represión constante hacia las comunidades migrantes. Además del temor que sentían porque los fueron a buscar al trabajo, etcétera, se vive la represión. Los policías están en la calle, están haciendo controles de detención, etcétera. Entonces, claro, esto ocurre, según mi parecer, es bien característico, es algo que podemos hablar de que ocurre con Trump, que la retórica represiva es mucho mayor que las acciones represivas. ¿Ya? O sea, lo que hace la política de Trump es infundir miedo, ¿ya?
pero la amenaza no tiene un correlato en la práctica. ¿Ya? Cuando se habla de deportaciones masivas, eso no es así. Biden Ya. deportó mucho más personas. Cuando Ujú, se habla de una persecución, o sea, quien tuvo las medidas más duras fue Obama, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ujú, ahí hay que observar que ujú, creo yo que hay una correlación entre mayores la retórica represiva, ujú, eh, perdón, entre mayores es la retórica antimigrante, la ujú, retórica más punitiva, las medidas represivas son mucho mayores, ¿ya? Porque no se ujú, puede dar en la práctica lo que se dice, se mm. controla por ahí. Claro, entiendo, entiendo. Claro, o sea, la idea en ese sentido es como dar un mensaje también, como no Un vengan porque los mensaje. vamos a reprimir, como que esa es un poco la idea, ¿no? Mm. Claro, claro, Y dar un también, y también mensaje. al frente interno como pórtense bien también, como si se portan bien, menos posibilidades de que lo echemos, como ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Sí. Mm, Y han habido hitos bien mm, específicos, como ir a mm, buscar a personas a la fábrica, mm. separar familia. Eso se ha dado, pero se ha dado en una baja magnitud. Ujú, ¿Ya? ya, ya, perfecto, perfecto. Sí, o sea, porque además Donald Trump en su momento creo como hasta una nueva policía, esta que se llamaron ICE, Sí, por sus siglas en inglés. sí. ¿Eso es algo que, digamos, le cambiaron el nombre a algo que ya existía o efectivamente hay como una fuerza de choque nueva dentro de lo que tú has visto? Claro, hay Mm, es una fuerza mm, nueva, pero que ujú, tiene incidencia que viene desde el gobierno central. ¿Ya? Entonces ahí ujú, claro. precisamente ocurre una disputa con los gobiernos Ujú, estatales, con los poderes ujú, estatales. De hecho, ahora están en un pleito Donald Trump ujú, con el gobernador de California. Pero efectivamente sí, digamos, es una policía de choque ujú, precisamente para reforzar esta política retórica punitiva de la migración por parte de Trump. ujú. Entiendo. Ya. Ya has tocado varios temas, pero sería bueno, me gustaría profundizar un poquito sobre las diferencias, sobre los dilemas de la migración entre el primer mundo y Latinoamérica principalmente. Ujú. Yo creo que también tenemos, eh, Sí. ya, partiendo así como por una hipótesis, digamos, o sea, más que una hipótesis, algo que me da la impresión de que pasa, de que, claro, en América Latina está habiendo este flujo migratorio que es algo inédito, digamos, a diferencia de Estados Unidos, quizás que es algo que lleva Ujú, mucho más tiempo. Eh, ujú, y eso de repente hace un poco chocar las precariedades que existen al interior de América Latina, digamos. O sea, ujú. por ejemplo, ya claro, se dice acá en Chile de una forma quizás un poco arribista que somos los jaguares, qué sé yo. Y claro, uno ve algunos indicadores y estamos mejor que el resto de América Latina. Y eso también provoca que vengan muchos migrantes hacia acá, pero también ahí van chocando las precariedades propias de ser países del sur global finalmente. Exactamente. Sí. O sea, eso y aparte, claro, o sea, estar inserto en un orden global siendo países con un capitalismo dependiente, eso, claro, te genera un posicionamiento geopolítico que se traduce en los flujos migratorios. O sea, no por nada los flujos Sí. tienen mayor intensidad de sur a norte, a pesar Ujú, de que en la última década los flujos intrarregionales en ujú. Latinoamérica se han intensificado. ¿Ya? O Claro. sea, hay mucha más gente que migra dentro de la región que la que Ujú, migra hacia afuera. O sea, claro. durante los años Ujú, 80, 90, la migración de México a Estados Unidos hace que hoy en Estados Unidos el del 14% de los migrantes, el ujú, 65% sean mexicanos. ¿Ya? O sea, entonces hay una migración histórica en este caso, pero ujú, yo creo que, a ver, en el primer mundo yo diría que hay un tema bien relevante que es el auge de un discurso xenófobo de ciertos sectores de ultraderecha, ¿ya? ujú, Sectores políticos y sectores también con ciertos ecos y voces de la sociedad civil. Podemos ver el caso bueno, en Alemania, ujú, el caso de esta islamofobia, un poco lo que hablaba al principio, ujú, cómo ocurre la diferencia entre las percepciones ciudadanas sobre los refugiados ucranianos versus los refugiados ujú, sirios, por ejemplo, ujú,
El caso de que lo que ocurrió hace poco en España, con la Torre Pacheco, ¿ya? Donde también hubo protestas antimigratorias, antimigrantes. En Polonia han habido casos de discursos xenófobos de ultraderecha. Entonces creo que ahí hay ese discurso, como lo que puede pasar acá en Chile, también va a ser como un caldo de cultivo para el ascenso de los partidos de ultraderecha, ultraconservadores, tanto allá como acá. Claro. Yo diría que otro tema del primer mundo que precisamente, como siendo un poco más realista, la migración hoy en día en Europa ejerce una alta presión sobre el estado de bienestar, ¿ya? Por una situación que venía ocurriendo previo en Europa, o sea, podemos hablar de la crisis del estado de bienestar y cómo la migración eh, forma parte de esta o intensifica esta crisis. Y en el caso del primer mundo, la externalización de fronteras, ese es un tema que afecta a los países del sur, ¿ya? En el caso de los países del norte en Europa que financian control fronterizo de países del sur como Italia, España, etcétera. Y en el caso de Estados Unidos, la externalización de fronteras que hace a través de México, de la frontera sur de México, los diversos acuerdos y tratados que ha tenido Estados Unidos en el gobierno de AMLO, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que hace que México, en este caso, tenga que también adoptar ciertas políticas restrictivas o ciertas medidas de militarización de fronteras. Hay un juego ahí que tienen los países del norte respecto a los países del sur. Ahora, lo que ocurre acá específicamente en Latinoamérica, porque al hablar de sur global claramente es más extenso, pero lo que ocurre en Latinoamérica, que precisamente es un territorio de expulsión, ¿no? Como decías tú, a partir de las mismas contradicciones internas que se viven en los países, es un territorio de expulsión, pero que al mismo tiempo países como Chile, países como México, han pasado de ser países y territorios de tránsito a territorios de países de destino final, ¿ya? Sobre todo si vemos específicamente el caso de migración haitiana, que muchas personas llegaron desde Haití queriendo irse a Estados Unidos, fueron deportadas a Haití y volvieron a Chile ya como un destino final. O llegaron a México para cruzar a Estados Unidos y a partir de las restricciones de la política migratoria estadounidense se quedaron en México, ¿ya? De hecho, el programa Quédate en México, que existe desde tiempo de AMLO, trata un poco de eso. Entonces yo creo que esa es una problemática latinoamericana. Interesante. Otro, yo creo que es reconocer que la migración, en su gran mayoría, es una migración forzada, ¿ya? Entonces, debiésemos hablar muchas veces de personas refugiadas, aunque no tengan el estatus. Ya son personas que vienen escapando de los efectos de las tensiones internas en cada uno de los países, lo que deriva en no sé, temas Tener que irse, digamos. de todo. O sea, incluso migraciones por crisis ambientales, o sea, países como Haití que no tienen agua. Entonces creo yo que el reconocimiento de que en América Latina la migración es forzada y que obedece a flujos mixtos. O sea, hay personas en tránsito, hay personas varadas, hay niños menores no acompañados, sobre todo, que van de Centroamérica hacia Estados Unidos. Entonces hay una gran diversidad de flujos migratorios. Diría que una última problemática que ocurre acá en América Latina también es cómo, y esto se ve en México y también se está viendo en Chile, cómo la política migratoria expone a las personas migrantes, o sea, a partir de dificultarles sus procesos de regularización, lo expone al crimen organizado. Entonces, cuando las personas pierden o dificultan su regularización, quedan expuestas al crimen organizado porque el crimen organizado las agarra, ¿ya? Y en el caso de México, el reclutamiento forzoso hace que trabajen también de polleros, que trabajen en estos coyodillos, etcétera. En el caso de Chile también. O sea, la situación de irregularidad persistente provocada por el Estado hace que el crimen organizado capte a estas personas y le ofrezca al menos estar relativamente y muy entre comillas tranquila en el país. Un fenómeno que está ocurriendo actualmente.
Eso en general yo diría. Ya. Oye, hay una preguntita. Has hablado harto de la categoría de refugiado. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo se está entendiendo en los tratados internacionales? ¿Cómo se entiende un poco desde la migratología? ¿Cómo lo dices tú? ¿Cómo dijiste toda esta ciencia, digamos? Sí, Eh, sí, como que el estatus de refugiado me parece algo interesante, como también como para aclarar para la audiencia, digamos. claro. Bueno, el derecho internacional y humanitario, Ujú, o sea, dentro del derecho internacional y humanitario existe la ujú, categoría de refugiado, que es una protección especial, ¿ya? Que en el fondo las personas pueden solicitar su condición de refugiada una vez que llegan a otro país y demuestran que está en riesgo su vida en el país de origen. ujú, ¿Ya? Entonces, digamos, la cantidad de personas refugiadas colombianas, por ejemplo, ujú, es un dato importante en el contexto regional. Eh, el caso también ha habido las personas cubanas, etcétera. ujú, Pero ahí ocurre, estoy hablando de América Latina, porque Europa es ujú, diferente, ocurre algo de que cuando, por ejemplo, una persona haitiana llega a otro país y dice, está en riesgo mi vida porque no hay agua, eso no clasifica, no califica mm, como refugiado. Entonces, mm, yo creo que también el tema del refugio, esto es una opinión súper personal, también ujú, se ha utilizado como una medida geopolítica por parte de los mm, países. ¿Ya? claro. Eh, el tema del reconocimiento de refugio a personas que vienen de Cuba, de Venezuela, por Mm, parte de países como Chile, por ejemplo, mm, o por parte de países como Colombia en los tiempos de Uribe, mm, etcétera. Eso también yo creo que es una señal. mm, Y en el caso de Chile, las cifras de refugio son súper bajas, súper bajas. mm, mm, O sea, yo diría mm, que han habido años que, no sé, no han superado las mm, 20 personas. claro. Súper Entonces, poco. es muy Ujú, baja. Pero ujú, digamos, y en el caso de Europa, ujú, también, o sea, cuando se dice que Alemania son los principales receptores de refugiados, eso también forma parte de una política donde se intenta un mm, poco maquillar la precariedad que viven migrantes laborales, sobre todo ujú, al sur, los que vienen por el claro. Mediterráneo, los del sur, Ujú, a partir de esta retórica humanista de que se está un poco recibiendo personas refugiadas. ¿Ya? claro. Y mucho se habla de Alemania Ujú, como país de recepción, pero, o sea, algo contraintuitivo, Turquía, no sé si es el primero o segundo país con mayor recepción de ujú, refugiados, por ejemplo. mm, ¿Ya? Entonces el refugio, interesante. Mm, cuando yo digo como esta problemática de no diferenciar entre migrantes laborales y refugiados, básicamente es que mm, muy pocas personas dentro del gran universo de personas que se están moviendo por razones forzadas, un pequeño porcentaje son personas que finalmente adquieren la condición de refugio. ¿Ya? Y en países como Chile y en Latinoamérica en general, esa cifra es mm, tendiente a cero, muy poca. mm. Ah, ya, eso es interesante. Bueno, Cristian, vamos a hacer una pequeña pausa musical, así ¿Ok? que para tomar un pequeño descanso entre entrevistas y seguimos en el siguiente bloque.